10 documentos falsos que cambiaron el mundo. 10. Los protocolos de los sabios de Sion. Primero publicado en Rusia, este libro es una falsa antisemita que se jactaba de revelar un secreto plan judío para dominar al mundo. Sus autores permanecen anónimos, pero los contenidos fueron ampliamente difundidos como hechos ciertos alrededor del mundo, con el apoyo de Henry Ford, que ayudó a popularizarlo dando 500.000 copias solo en los Estados Unidos. A pesar de ser presentado como un documento fraudulento en 1921, los protocolos fueron utilizados como una razón para perseguir a los judíos. En la Alemania nazi, una de las primeras medidas antisemitas fue el boicot a las tiendas judías en 1933, que se justificó como una defensa en contra de los sabios de Sion. También ayudó a crear las bases para las atrocidades cometidas durante el Holocausto, en que Hitler hizo que el texto se estudiara en las salas de clases como un hecho cierto, y al que se refería también en sus discursos como Mein Kampf. Incluso en la actualidad, el libro ha sido citado como real. En el 2015, el ministro de Defensa polaco dijo que podía ser genuino. 9. Memorias del señor Henfer. Esta falsa memoria autobiográfica de un espía británico llamado Henfer supuestamente entregaba evidencia de un plan británico para destruir el Islam y el Imperio Otomano. Publicado en Turquía, la memoria es un recuento de una supuesta misión de Henfer para debilitar la moral musulmana, motivando el consumo de alcohol y la fornicación, pero también tratando de dividir a los musulmanes a través de la creación de una nueva forma del Islam ultraconservadora llamada wahhabismo. El documento incluso dice que 5.000 espías británicos se habían infiltrado al Imperio Otomano, con otros 100.000 espías adicionales que se sumarían después. Utilizado para fomentar el odio entre el Reino Unido y el wahhabismo, el documento todavía es popular entre las teorías conspirativas del Islam y fue utilizado en el régimen de Saddam Hussein para atacar a la familia real wahhabista de Arabia Saudita. 8. El Memorial de Tanaka. El primer ministro japonés Tanaka Yiishi se dice que autorizó este presunto plan para la dominación mundial en nombre del emperador Hirohito. El plan enlistaba el orden de los países que Japón conquistaría, tal cual como ocurrió en la expansión de Japón durante la guerra, por lo que causó gran pánico. Ahora ya considerado una farsa, fue utilizado en la propaganda del occidente, como una manera de despertar el sentimiento antijaponés y para motivar a más voluntarios para unirse a la guerra. Sus orígenes son aún desconocidos, pero se rumorea que pudo haber sido un plan ruso para detonar un conflicto entre Japón y los Estados Unidos, salvando a Rusia de una guerra a dos frentes. 7. Recuerda al Maine. A medida que el Imperio Español se iba reduciendo en la última parte del siglo XIX, los empresarios norteamericanos se comenzaron a preocupar sobre sus inversiones en colonias españolas. Los periódicos bajo el control de Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst comenzaron a publicar noticias falsas. Campos de muertes españoles, canibalismo y tortura alentaban la rabia pública hacia España. Cuando el barco de guerra norteamericano Maine se hundió por causas desconocidas, Hearst no se demoró mucho para acusar a España de este hecho, ayudando así al sentimiento antiespañol que junto a la presión pública llevó a los políticos a declarar la guerra. España perdería las Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Guam frente a los Estados Unidos en el conflicto que vendría. 6. La Carta de Lentulus. La Carta de Lentulus es un documento falso de la era medieval que se pensó describía acuciosamente la aparición de Jesús. La carta habría sido enviada aparentemente al Senado romano después de ser escrita por Publius Lentulus, el gobernador de Judea anterior a Poncio Pilates. En ella se describía a Jesús como alto, de rostro impecable y cabello castaño. Alguna vez considerada como un relato de un testigo ocular de Jesús, la carta es casi ciertamente falsa, porque no hay registros de algún gobernador llamado Lentulus y el estilo de escritura no calza con las convenciones romanas. A pesar de esto, es ampliamente responsable por la apariencia de Jesús tal como la conocemos hoy en día. 5. Donación de Constantino. Este documento falso del Imperio Romano establece que el emperador Constantino transfirió la autoridad romana y las áreas occidentales del Imperio Romano al Papa. Esto estableció las bases del poder papal en Italia y más allá, por siglos. El único problema era que se trataba de una total falsedad. Apodada la mayor falsificación de la historia e inventada 400 años después de la muerte del emperador Constantino, la donación de Constantino ayudó a dividir a los romanos y a los católicos ortodoxos. El cisma de Oriente siguió después que el Papa León IX usara el documento como prueba de que él era el jefe legítimo de toda iglesia. La falsedad de este documento fue descubierta en el siglo XV, cuando estudios mostraron que la gramática era muy moderna. 4. La Carta de Zinoviev.
La Carta de Zinoviev cambió la cara de la política británica por 20 años y fundamentalmente dañó las relaciones anglo-soviéticas que desencadenaron en la Segunda Guerra Mundial. El documento llamaba a los agitadores comunistas a movilizarse y desplazar al gobierno laborista para así convertir al Reino Unido en un país comunista. Aparentemente escrita por un oficial veterano soviético, Grigori Zinoviev, la carta fue publicada solo 2 días de la elección general británica, en la que el Partido Laborista perdió. Esta reacción anticomunista también endureció las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Soviética, forzando a la URSS a una política aislacionista respecto al Occidente. Aunque el autor permanece desconocido, lo más probable es que haya sido escrita por los rusos contrarrevolucionarios, pero otra explicación es que la M16 escribió la carta para sacar al gobierno laborista. 3. Operación Carne Molida. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo muerto de un soldado británico fue encontrado flotando en las costas de España. Un espía local alemán fue informado y se descubrió que el cuerpo llevaba información ultra secreta que revelaba la invasión de los aliados a Grecia, cosa que jamás iba a ocurrir. El soldado era de hecho un mendigo muerto y los documentos eran completamente falsos, creados por la inteligencia británica para esconder el objetivo real de la invasión aliada, Sicilia. Algo que funcionó y ayudó a cambiar el curso de la guerra. Alemania movió 90.000 soldados a Grecia, haciendo la invasión de Sicilia mucho más fácil y ayudando a derrocar a Mussolini más rápido. En conclusión, un vagabundo muerto y algunos documentos falsos habían ayudado a salvar miles de vidas. 2. Infection. En 1983, un periódico de la India publicó un reporte de un científico americano quien aseguraba que el virus del SIDA había sido creado por el hombre, en específico por el Pentágono. 2 años después, el biofísico Dr. Jacob Siegel produjo un reporte llamado SIDA, su naturaleza y orígenes. En él aseguraba que el SIDA había sido desarrollado por los Estados Unidos y probado en prisioneros gay. Ambos, el periódico y el Dr. Jacob Siegel, estaban siendo manejados por la inteligencia soviética, quienes estaban buscando desacreditar a los Estados Unidos y distraer al público de sus propias pruebas de armas biológicas. La historia del SIDA fue publicada mundialmente, en particular la idea de que Estados Unidos estaba usando la enfermedad para atacar a las poblaciones negras y otras minorías étnicas. Además de dañar la credibilidad norteamericana, la conspiración es todavía ampliamente aceptada hoy en día, con un 10 a un 15% de los norteamericanos que todavía creen que el SIDA fue una invención de las agencias de gobierno norteamericano. Esta cifra crece al 25% de la población afroamericana. 1. Óxido de uranio. En el 2001, la agencia de inteligencia militar italiana, SISMI, entregó a la CIA documentos que demostraban que Saddam Hussein estaba tratando de obtener óxido de uranio de Níger para crear armas de destrucción masiva. Más tarde, estos documentos se utilizarían en parte para justificar la invasión de Irak por la coalición liderada por Estados Unidos. Sin embargo, estos documentos fueron considerados falsos mucho antes que el conflicto se iniciara. En el 2002, incluso la misma CIA había concluido que los reportes eran incorrectos, mientras la Agencia Internacional de Energía Atómica concluyó que se trataba de una farsa. A pesar de esto, la información fue incluida en el discurso de George Bush en el 2003. 3 meses después, Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados comenzaron la invasión a Irak. La persona responsable de falsificar estos documentos permanece desconocida y las consecuencias de la invasión todavía se sienten en la región. ¡10 bromas que fueron demasiado lejos! Número 10. El show de televisión de Camboya